Y ahora de viva voz Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el CONAPRED. Muy buenos días. ¿Qué tal, don Ricardo? Muy buen día. Muy buenos días. ¿Cuáles los puntos más destacables de esta encuesta sobre la situación de los migrantes? Y bueno, ¿qué tan discriminadores somos en este país? Pues quizá un asunto de una percepción ambigua en principio. Hay un mayor reconocimiento de la migración, hay un mayor reconocimiento de que tienen derechos los migrantes, sobre todo los extranjeros que están en México, pero también hay una dificultad para aceptar su presencia aquí. Hay, por ejemplo, altos porcentajes de percepción de que las personas que vienen de fuera de alguna manera dividen a la sociedad, y también de que no deberían tener el mismo derecho de expresar su cultura, igual que personas nacionales en México. Entonces, digamos, por un lado se va reconociendo esta realidad en donde los migrantes ya no son solo los mexicanos relacionados con nosotros que están yendo a Estados Unidos, sino que son personas extranjeras que vienen del país, digamos, ya no son nuestros migrantes, ya son otras personas de otros países que vienen y que también pueden entrar en algún momento en una competencia por bienes o servicios. Entonces la mirada está modificándose por cómo se está modificando la realidad, y lo que es muy importante es que se modifique en términos de derechos. Ahora, además, lo que establece no solo la Constitución a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, sino lo que establece la Ley de Migración y la Ley de Refugio y Protección Complementaria. ¿De qué manera se hace palpable esta discriminación? Y no sé si hay algún sector que la practique más, Ricardo. Hay formas diferenciadas de verla. Por ejemplo, hay más dificultad, según lo que vemos en la encuesta, en la frontera sur para aceptar la convivencia con los extranjeros. En los datos que tenemos de Tenosique y Tapachula hay menos dificultad en la frontera norte, que además tiene una experiencia pues mucho más larga, digamos, de relación con extranjeros, y además de no solo mexicanos allá, sino ha sido una zona de tránsito tradicional, Juárez y Tijuana. Hay también mayor aceptación en lo que vemos, o mayor reconocimiento de que se violan menos sus derechos en la parte centro del país: Colima, Jalisco, Michoacán, el Estado de México, la Ciudad de México. Entonces sí está, evidentemente cada entidad federativa vive la relación con la migración de una manera distinta dependiendo de cómo le toca. Sí, para algunos no es igual que vayan de paso, y para otros que se establezcan durante X tiempo. ¿A eso te refieres? Sí, exactamente. El país originalmente o durante mucho tiempo fue un país de origen de migración. Ahora es un país de destino, también es un país de tránsito y es un país de retorno. A cada entidad federativa, a cada uno de estos cuatro fenómenos le toca de manera distinta, ¿no? Hay algunos que tienen estas cuatro muy palpables, hay unos que son sobre todo zonas de tránsito, como son el sureste del país, y entonces en estos lugares, el sureste del país, es donde se advierte mayor dificultad hacia el respeto de las personas migrantes, casi toda la península de Yucatán, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Comparado con años anteriores, ¿ha habido un aumento o una disminución de esta migración, sobre todo de esta discriminación hacia migrantes, sobre todo, Ricardo, después de hechos tan lamentables como los de San Fernando, en Tamaulipas? Hay una mayor percepción de tolerancia, de tolerancia, de aceptar convivir en el mismo espacio vital, en la misma comunidad, con personas que vienen de otro país. Pero me parece que eso no quiere decir, al menos quizás haciendo una lectura más comprensiva del total de la encuesta, no quiere decir que está habiendo mayor reconocimiento de sus derechos y de que los estamos tratando en igualdad de condiciones que las personas nacidas en México. Eso nos está pasando también, por ejemplo, con quienes son mexicanos naturalizados. La propia ley establece distinciones desventajosas, algunas irrazonables, para quienes son mexicanos naturalizados o mexicanos por nacimiento. Acabamos de ver una sentencia de la Suprema Corte de Justicia hace unos días invalidando una normatividad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que solo permitía que los ministerios
la selección mexicana de fútbol, en donde hacen distinción cuando son mexicanos naturalizados y mexicanos por nacimiento, una distinción además que puede resultar desventajosa y discriminatoria. Esa relación que tenemos, digamos, con lo que en el imaginario colectivo podría pensarse como solamente mexicano o puramente mexicano, la tenemos mucho más amplia cuando cuando las personas vienen de otro país o cuando tienen rasgos que nos parece que son de otro país, aunque sean de personas mexicanas, como las personas afromexicanas. Ricardo, ¿dónde los tratan peor a los migrantes? ¿A los mexicanos que cruzan la frontera hacia Estados Unidos o a los centroamericanos cuando cruzan la frontera y se internan en México? Bueno, eso no lo dice esta encuesta. La encuesta solo dice en dónde se percibe que se respetan menos sus derechos. Esta percepción sí se da más en el sureste del país, tanto en los países, en las entidades federativas Oaxaca, Chiapas, Guerrero, como en la península de Yucatán. Ahora, también los datos que hay vía los delitos que son reportados o vía las quejas que se reciben, sobre todo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se dan cuenta de que es esta zona en donde hay más afectación de los derechos y también en donde hay rutas migratorias, ¿no? Lo vemos mucho más claramente en el caso de Tultitlán, por ejemplo. Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el CONAPRED, gracias. Este espacio se queda abierto, lo sabes, ¿eh? Muchísimas gracias a vos. Gracias.